Hola, bienvenidos a la materia de comunicación oral y escrita. Mi nombre es María Guadalupe Caballero Guillén y soy la docente que estará acompañándote a lo largo de esta materia. Comenzamos. El día de hoy estaremos revisando la sesión número 4, unidad de aprendizaje número 7. Esta unidad de aprendizaje hace referencia al proceso de escritura, todos estos procesos de la redacción para que nosotros podamos tener las herramientas necesarias para comunicar un mensaje de manera escrita. Empezaremos a revisar cada uno de estos elementos. Primero vamos a definir en qué consiste el concepto redactar, en qué consiste la redacción. Redactar es un verbo que se refiere a la actividad comunicativa que va a requerir una práctica para poder dominar esta forma de expresarnos. Una de las principales características que debemos de tomar en consideración es que el lector del texto que nosotros escribamos pueda comprenderlo, pueda entenderlo y pueda digerirlo de una manera apropiada. La idea de la redacción es poner por escrito cosas que hayan sucedido, cosas que nos acordemos o cosas que se hayan pensado con anterioridad. Si yo decido empezar a escribir, tengo que tener previamente una idea para poder escribirla, es decir, primero la tuve que haber pensado para posterior poder escribirla. Nunca voy a poder escribir algo que antes no haya pasado por mi cerebro. La idea entonces es que el proceso de la redacción debe ser pensado, pensado y repensado para ordenar las ideas de una manera sencilla y que entonces pueda ser comprendido. Hay que tener mucho en consideración qué es lo que yo quiero comunicar, qué es lo que pretendo decir. Y entonces empiezo con todo este proceso de análisis para poder expresar diferentes ideas que nosotros podamos llegar a tener. La idea aquí es que la redacción puede referirse sobre todo a hechos reales. Si utilizamos también la redacción para hechos fantasiosos, sin embargo, se refiere principalmente a los hechos reales. La idea aquí es que la redacción es un tanto más formal. Trata de buscar esta forma de poder expresar mensajes de la manera adecuada o de la manera en la cual nosotros esperamos que el mensaje pueda ser entendido por la otra persona. Redactar entonces se vuelve una necesidad para todas las personas, porque entonces es necesario redactar de manera adecuada para que lo que yo escriba pueda ser entendido por otra persona. Imaginemos que yo decido enviar un mensaje, pero no lo redacto de la manera adecuada y entonces la persona que lo lee no tiene ni idea de lo que yo quise decir. En ese momento, el que yo haya escrito no sirvió de nada porque el mensaje no se entendió. Entonces, aquí la importancia es de redactar correctamente, tener también la eficacia en lo que estamos escribiendo, que mi mensaje sea eficiente. Es decir, que sea también eficaz, o sea, tratar de escribirlo lo mejor posible y que este mensaje pueda ser entendido por la otra persona. También hay personas que son muy buenas para expresarse de manera oral, o sea, cuando tienen que comunicarse de viva voz con alguien más, pueden hacerlo de una manera muy sencilla, no se les dificulta y lo pueden hacer fácil. Sin embargo, hay personas que se les complica hablar de manera adecuada. El proceso de escritura es cuando las personas pueden expresarse de manera correcta, pero por medio de la escritura. Y en algunas ocasiones, si una persona es buena para escribir, ya no es buena para hablar. Y no es porque no pueda desarrollar ambas habilidades, sino porque simplemente nos vamos adecuando a una de estas dos. Por ejemplo, considero que soy mejor expresándome de manera oral y entonces cuando necesito decirle algo a una persona, por ejemplo, en un mensaje de WhatsApp, pues prefiero grabar un audio y le mando el audio a la persona. Si yo reconozco que soy bueno escribiendo, pues lejos de hacerle una llamada a la persona, pues mejor igual le escribo un mensaje de texto o un correo electrónico y se lo envío. Entonces empezamos a descuidar la otra parte. Si soy buena de manera oral, dejo de lado la parte escrita y si soy buena por medio de la escritura, dejo de lado la parte oral. La idea aquí es que nosotros pongamos en práctica ambas y sobre todo en este proceso de escritura, pues reconocer que hay una serie de pasos que deberíamos nosotros cumplir para el desarrollo de ciertos textos. Lo que sucede es que muchas personas escriben un texto, nada más así como se les vinieron las ideas, lo pasaron a una hojita y entonces obviamente hay muchas adecuaciones que hacerle a ese escrito.
¿Por qué? Porque hay ciertos pasos que nosotros debemos de cumplir. Primeramente debemos de tener un proceso de planeación en donde yo considere las ideas que quiero comunicar, cuáles son las palabras que quiero usar, en qué momento las estoy utilizando, el ser ordenado con respecto a lo que estoy diciendo, el planear a quién quiero enviarle mi mensaje, quién lo va a leer, cómo lo va a entender, el contexto en el que la persona se encuentre, las palabras adecuadas para que me comprenda y muchos elementos más. Pero esa parte debo hacerla previamente al proceso como tal de la redacción. Ya que hice mi proceso de planeación y que tengo idea exacta de lo que quiero escribir, entonces viene la parte de la redacción, en donde yo ya empiezo a desarrollar todas las ideas que previamente ya planeé. Y entonces empiezo a escribir los textos, me voy fijando que haya coherencia en lo que estoy escribiendo, que haya esta cuestión de la cohesión, que se vaya entendiendo el texto como algo integral, pero además que haya una adecuación con respecto a la información, que si este mensaje es dirigido a niños, que yo adecúe las palabras para el grupo al que está dirigido. Si por el contrario este mensaje va a ser dirigido a universitarios, tengo que ordenar mi mensaje para que también sea reconocido por estos universitarios. Entonces hay que tener mucho cuidado en cómo lo escribimos con respecto a la adecuación. Ya que escribí mi texto, viene la parte de revisión que a veces muchas personas no lo hacen. O sea, escriben su texto y lo envían a quien tenían que enviárselo. Antes de enviarlo a cualquier persona o antes de publicarlo o antes de que alguien más lo lea, es muy importante que yo haga el proceso de revisión. Primero, para ver si se entiende lo que quiero decir. En segundo lugar, para ver si en realidad lo que yo pensé escribir es lo que escribí, porque a veces tengo una idea que en mi mente suena muy bien, pero al momento de escribirlo pues ya no es tan buena idea como sonaba en mi mente, y entonces tengo que hacer las adecuaciones necesarias para que este mensaje pueda ser entendido de una mejor manera. Entonces siempre es importante hacer esta revisión. Incluso en este proceso de revisión debo ver si no se me fue algún signo de puntuación que no haya puesto o que haya puesto de más, alguna cuestión de reglas ortográficas, ¿no? Por ejemplo, alguna tilde que se me haya ido, que la puse y no llevaba, o al revés, que no se la puse, pero sí llevaba. Y entonces la idea aquí es que nosotros empecemos a comprender todas esas ideas, hacer mi proceso de revisión y si es necesario incluso volverlo a escribir y volverlo a revisar. Un consejo que yo podría darles en este sentido es que ya que yo hice mi proceso de revisión y que yo ya estoy de acuerdo porque el texto quedó perfecto a como yo esperaba, se lo puedo dar a otra persona que no esté familiarizada con el texto para que me ayude a hacer otro proceso de revisión. Porque lo que sucede es que como vamos familiarizándonos tanto con las ideas que ya escribimos, llega un momento en el que me olvido totalmente o paso por alto algunas ideas que no debería hacerlas. Por ejemplo, alguna palabra no le puse tilde y ya me familiaricé tanto con este texto que paso el ojo por ahí pero no lo identifico. Entonces es más fácil que alguien externo pueda y poder encontrar errores que tal vez yo no había encontrado. También para la parte de la redacción, ¿no? A lo mejor yo que escribí el texto, pues yo lo entiendo, ¿no? Pero a lo mejor alguien me dice, bueno, ¿pero a qué te refieres? Ah, ok. Si no es entendible, entonces tengo que hacer el proceso de revisión, que ya que me ayudó otra persona, para poder adecuar las palabras de una mejor manera y que mi mensaje sea entendido. Siempre teniendo en claro que el proceso de escritura busca principalmente que la persona que lee el texto que yo escribí lo comprenda 100%. Esa es la idea más importante. Hay algunas cualidades que podemos considerar para la redacción, por ejemplo, el ser concretos. Muchas veces es importante que nosotros utilicemos palabras adecuadas, pero siendo lo más sencillos posibles, además de ser muy claros con respecto a lo que queremos decir. Aquí hay que dejar esta parte ambigua en el mensaje que estoy diciendo. También tengo que cuidar la sencillez del mensaje. Muchas veces es mejor que el mensaje sea bastante sencillo en las palabras que utilizamos a querer engrandecer el texto que estamos haciendo poniéndole muchas y muchas y muchas y muchas palabras. Y entonces el mensaje que yo estoy enviando termina ya siendo un texto muy aburrido, sin entenderle, con palabras que están de más, y entonces el mensaje ya no se entiende. Una técnica es ir quitándole palabras a la idea que yo puse y ver si en esas palabras sigue teniendo sentido, entonces no era necesaria y puedo quitársela.
Entonces podemos utilizar esto para que mi texto sea sencillo. Además que debo ir ordenando mis ideas de manera funcional. ¿A qué me refiero con ordenar las ideas de manera funcional? Organizar toda esta información según como yo vaya necesitando. Este punto es importante, este punto también, y entonces voy adecuando toda esta información. También tengo que tener mucho cuidado a que el texto sea original. En algunas ocasiones, cuando nosotros decidimos escribir algunos textos, decido leer algo previamente, que eso es algo muy bueno para poder sustentar mis ideas, pero resulta que quiero copiarlo así tal cual lo leí aquí en mi texto. Ese es un error y ese error se llama plagio. El plagio es un delito que no deberíamos cometerlo. ¿Cómo puedo evitar el delito? Expresando la idea con mis propias palabras, pero además, si voy a utilizar algo que otra persona haya dicho, tengo que decir quién lo dijo, cómo lo dijo, en qué año lo dijo, etcétera, que es ya unas cuestiones que estaremos viendo un poco más adelante. Sin embargo, la originalidad es el ponerle mi propia idea o desde mi propio punto de vista algo de información. También tengo que buscar que el tema del cual yo esté escribiendo sea de interés para las personas, ¿no? Si no para todas, por lo menos para un grupo de ellas. Y también que sea un tema actual para que se vuelva algo relevante. Hay varios consejos que podemos considerar para una muy buena redacción. El primer consejo que podría darte es enriquecer nuestro vocabulario. Una de las maneras en las que nosotros podemos enriquecer nuestro vocabulario para la escritura es precisamente por medio de la lectura. Cuando nosotros leemos diferentes textos, vamos apropiándonos de palabras nuevas, vamos conociendo nuevos conceptos y la idea es que entonces esos conceptos que yo estoy aprendiendo puedo utilizarlos en el momento de la redacción. También es importante que conozcamos lo que queremos decir, o sea, tener un propósito o un objetivo específico al momento de escribir. ¿Cuál es mi idea? ¿Por qué estoy escribiendo? Ordenar todas estas ideas, pero de una manera lógica. Hay veces que yo pienso que debe de llevar un orden, sin embargo, lo lógico es que llevara otro. Debo guiarme de estos elementos que son como que los más importantes o los más representativos. Aquí debemos de tener cuidado de no ser redundantes. Hay ocasiones en las que nosotros decimos una cosa y luego decimos lo mismo pero con otras palabras y decimos lo mismo con otras y decimos lo mismo con otras y somos redundantes. Vamos repitiendo la misma información muchas veces. Hay que tener mucho cuidado en ese aspecto, en no reproducir tantas veces la misma idea. También otro punto importante es evitar dos conceptos, cacofonías y barbarismos. ¿A qué se refieren estos dos conceptos? Para empezar, las cacofonías vamos a entender que se refiere a la fonética, o sea, lo que auditivamente no se escucha bien. Por ejemplo, cuando yo digo felizmente, tengo un proceso de que atentamente una persona trae en la mente y entonces mente, ¿no? Esa es una cacofonía que de manera auditiva no se escucha de manera correcta porque hay mucha repetición. Puede ser una repetición con respecto a una palabra, por ejemplo, que yo diga, a la fiesta llegó Juanito, también Lupita, también Francisco y también Enrique. También. O cuando a veces ponemos son errores que son conocidos como cacofonías, porque estamos repitiendo el mismo sonido en muy poco espacio y entonces no es muy bueno escucharlo, o sea, el sonido no funciona tan bien. También existen los barbarismos, que los barbarismos los vamos a entender como estas formas de expresión en donde nosotros nos expresamos por medio de faltas ortográficas. Por ejemplo, el escribir una palabra de manera incorrecta. Supongamos que yo quiero escribir la palabra así. Sabemos que se escribe A, S, I con tilde, ¿no? Sin embargo, puede ser que alguien decida escribirlo con H y con C y sin tilde. Ese es un barbarismo porque la palabra no está escrita correctamente. Ese tipo de cuestiones, pues obviamente las tenemos que evitar para nuestro proceso de comunicación. Aquí la idea es que nosotros vayamos sustituyendo lo vulgar de nuestro mensaje por palabras elegantes, pero sin caer en rebuscamientos, o sea,
sin caer en esta parte de buscar palabras como muy rimbombantes, muy rebuscadas, que pueda hacer que alguien no lo entienda, ¿no? Porque la idea es que también nuestros mensajes sean entendidos por la mayor cantidad de personas. Estos son algunos consejos que te pueden servir al momento de escribir. Te recomiendo que los consideres y que tomes en cuenta el proceso de la escritura que habíamos revisado. Es decir, primero planea lo que quieres decir, cuál es la intención comunicativa de tu mensaje, escribe tu mensaje como tal y posteriormente revísalo antes de que puedas publicarlo o enviarlo a las personas con las que tú decidas. Espero que estos temas revisados en esta unidad de aprendizaje hayan sido de tu agrado y que te sigan ayudando para seguir en este proceso de la comunicación oral y escrita y que cada vez te expreses de una mejor manera. Nos vemos entonces en el siguiente video. Hasta luego.